Amigos, bienvenidos a su podcast 18 minutos. Soy Francisco Rodríguez Aguirre, presidente de Smart Speakers, el principal grupo de conferencistas de Latinoamérica. Y me acompaña mi amiga Paola de MPI. Correcto. Hola, soy Paola Contreras, soy vicepresidente de Comunicación y Marketing de MPI, Board 2026. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, encantados para poder tener a nuestros speakers dándonos ahora sí que toda la fina línea entre lo que normalmente hacen y lo que nosotros queremos que nos digan, ¿no? Exactamente, pues voy a presentarles a nuestro gran invitado del día de hoy. Él es Eduardo Garza, es un conferencista internacional, filósofo, experto en liderazgo humanista, con más de 30 años trabajando con empresas y líderes en México. Combina pensamiento filosófico, música y experiencia empresarial para inspirar culturas organizacionales más humanas, éticas y de alto desempeño. Pues mil gracias por acompañarnos. No, yo estoy contento, estoy emocionado y agradecido. Muchas gracias a ti, Pancho. Nosotros agradecidos contigo. Hablas de que hay que humanizar a las empresas. ¿Cómo logras esto? Bueno, alguien podría decir si hay seres humanos ya está humanizada, ¿no? Pero nosotros somos una especie rara que puede honrar o deshonrar la vocación a la dignidad, al cuidado, a los valores más nobles. La podemos honrar o la podemos deshonrar, no solo en lo individual o en lo familiar, sino también en lo organizacional. Cuando nosotros ponemos de veras a la persona, su dignidad, en medio de todo, arriba de todo, por encima de todo, es cuando humanizamos una empresa. ¿Y cómo logras eso? Bueno, ahí es el arte de, vamos a decir, en cada conversación, en cada diseño de un modelo de negocio, de una herramienta, de una metodología, de una política, hay manera de irnos hacia algo que despersonaliza o que construye humanamente, ¿no? Pero pues yo te diría, fascinante porque es transversal y cubre todo el proceso de una organización, como lo quieras medir, si desde la generación y el diseño de productos y servicios hasta la manera como lo vamos a administrar, el gobierno de una organización cualquiera, todo puede estar teñido de humanismo o no. Y es fascinante, ¿no? Oye, yo tengo una pregunta que me parece parte muy interesante y muy divertido. Fusionas el tema música con el tema filosofía de empresa. ¿Cómo lograste llegar a ese punto en donde la música fuera el ancla? Yo llegué allí por aficiones personales, es la mera verdad, ¿no? Como todo mundo tratamos de, pues, compartir lo que nos ha movido el corazón con otros, ¿no? Sí, que nos gusta. Entonces, en mi caso y el de mi familia, hay una enorme cercanía con la música, pero no solo es la música, es lo que nosotros llamamos los recursos del humanismo. Cuando nos damos cuenta cuáles son esos recursos, a saber, la literatura, la filosofía, el teatro, cuando nos damos cuenta del poder comunicativo que tiene la música, la danza, etcétera, entonces no podemos ignorarlos, no podemos no recurrir a algo que ha probado históricamente por siglos su eficacia, su fuerza y la manera como toca los corazones de todos. Entonces es fascinante, hemos hecho muchísimas conferencias que ya no se sabe si es un concierto explicado o una conferencia musicalizada, pero que en vivo, con cuartetos, incluso con orquestas sinfónicas, con pianistas, con chelistas, en fin, y lo hemos hecho en México y en muchos lugares del mundo. Y verdaderamente pues nos damos cuenta de lo que siempre decimos. Estos lenguajes son universales y son infalibles. Emocionales al 100%. Al 100%, sí. Oye, y tú eres experto en transformar culturas. ¿Cuáles son las características o cuáles son el tipo de empresas que logran realmente transformarlas? Yo diría que es un proceso lento, sí, de una enorme consistencia y de enorme constancia,
que sin embargo vale muchísimo la pena, ¿no? Cuando la gente empieza a transitar su carrera en una organización y acumular un poco más de años y de experiencia, empieza a pensar en su legado, empieza a decir, a ver, ¿yo qué voy a dejar aquí? Ahorita que medio cambiamos de año, muchos pensamos, oye, bueno, y finalmente yo, cuando ya no esté aquí, si quieres verlo más dramático, ya no esté en este planeta, ¿no? ¿Yo qué diablos dejo, no? Y normalmente allí el tema de la cultura se vuelve muy importante, porque no vas a dejar los resultados de tu último mes, por favor. Sí, no, sí. Vas a dejar una forma de ser, una forma de valorar, un criterio para tomar decisiones, una mentalidad, ¿sí? Y entonces cuando, para bien o para mal, es lo que vas a dejar. La cultura de todos modos está allí, de todos modos se da. Pero la reflexión en torno a la cultura busca que esa filosofía sea mucho mejor y mucho más consciente. Te lo digo de otra manera, todos tenemos una filosofía, tú y yo, pero ¿por qué entonces se estudia filosofía? Bueno, porque es un ejercicio que nos permite retrospectivamente o reflexivamente mirar para subrayar o para corregir o para cambiar algunos de los principios que nos han regido. Y ese ejercicio es el ejercicio propio de la cultura. Wow. Ahora yo me voy a ir a preguntas un poco hacia el tema del liderazgo. ¿Cómo le hace un líder para realmente mantener su integridad cuando vivimos en un mundo de presión? Porque evidentemente tiene que cumplir con un presupuesto, pero además tiene cierta cantidad de colaboradores con él. ¿Cómo le hacemos para que esa integridad se mantenga todo el tiempo? Mira, te contesto con un ejemplo que me regaló la vida hace tiempo, y de una persona concreta, con nombre y con apellido, en una circunstancia muy específica también, porque estábamos en una visita a un penal, a una cárcel, ¿no? Alguien nos interpeló y nos dijo, esto era al norte del país, ustedes tienen comunicación. En ese tiempo trabajábamos con, se vale decir un nombre de una empresa, ¿verdad? Claro, trabajábamos con Bimbo y alguien se acercó a nosotros, el director de personal de Bimbo, de 30 años, a quien extrañamos muchísimo, que es Javier Millán. Después de trabajar en Bimbo, se vino a trabajar a nuestro equipo. Wow. Y en esa circunstancia le dice esta persona interna, ¿usted va a ver al señor Roberto? Sí, lo voy a ver. Dígale que yo le debo mucho, ¿no? Yo, ciertamente, en legítima defensa cometí un asesinato, estoy aquí. Pero nadie ya confiaba en mí y él me volvió a mirar, ¿no? Entonces, un gesto de un liderazgo humanista es la inclusión de personas que, siguiendo una lógica matemática de utilitarismo, no cabrían. Pero cuando le das la oportunidad, ¿no? Yo tengo un par de compañeros que conocí internos en un penal, ¿no? Y ni adivinas quién es, ¿no? Y dijimos, vente a trabajar con nosotros, nos hace falta tu visión. Y no solo por un ejercicio de nada, sino de enriquecernos, ¿no? Claro, claro. Y entonces, la respuesta concreta es, ser incluyente es un camino imperdible. Infalible, ¿no? Imperdible. Sí, correcto. Que la gente agradece, que enriquece la gestión, que enriquece los puntos de vista, etcétera. Y que va más allá de la presión de día a día, ¿no? Sí, cuántas cosas se perciben con mayor claridad cuando paramos, cuando hacemos silencio, cuando vemos las cosas un poquito de lejos y no nos dejamos envolver por la enajenación, ¿no? Y por la rapidez. Eduardo, ¿cuál es la reacción clásica en las empresas ante una transgresión ética? Normalmente se genera sorpresa, indignación, ¿no? O sea, normalmente una organización cuando de repente descubres
robo hormiga, un desfalco, acoso, cualquier transgresión ética, normalmente dicen, ¡qué barbaridad! Eso no pensamos que nos fuera a pasar, ¿no? Entonces hay o un regaño, un despido, o incluso alguien dice lúcidamente, ¿cuándo le dijimos lo que queríamos, lo que esperábamos de él éticamente? Y dicen, pues lo dábamos por hecho, ¿no? Entonces ahí surgen los códigos de ética, ¿no? Dice, a ver, pongámoslo por escrito, pum, esa sería una típica reacción, ¿no? Que tiene una enorme limitación. Yo aquí te diría, si me permites, Pancho, hay como 3 formas geométricas de la acción ética de una empresa. Uno es algo muy puntual, como estoy diciendo ahorita, pum, reactivo y puntual. Otra es lineal. A ver, ya tenemos el código, pues hay que darlo a conocer, pues hay que tener una línea ética para que se escuche lo que va o no va contra el código. Hay que tener un comité de ética, hay que generar investigación y para saber, para no ser atrapados por un dilema falso o por un dilema cruel, ¿no? Y hay que investigar qué pasó y luego generar recomendaciones. Ok, ya es lineal. Pero el truco para llegar a mover la cultura es que esto lineal se vuelve espiral. Y la manera como se vuelve espiral es de la casuística, diríamos, si fuéramos, bueno, los abogados hablan de una jurisprudencia, ¿no? Pero no, o sea, de lo que hemos aprendido, cómo enriquecemos de nuevo el código. Entonces ya reconectamos y se vuelve una espiral que genera de las mismas experiencias y aterrizarlo en ejemplos, ¿no? Eso sí, técnicamente se llama una construcción heurística de normas, ¿no? El tema es, no voy a aplicar solo una norma, sino voy a aprender de los casos bien resueltos o mal resueltos que he tenido en el pasado para poder caminar en ese sentido. De lo bueno y lo malo, o sea, porque de lo bueno me queda muy claro que, pues, si alguien actuó éticamente, ¿no? Y lo hizo bien, pues hay que cacarearlo, ¿no? Sí. Pero por otro lado, Lo malo, o sea, muchas veces está el concepto de que di ampliamente lo bueno y lo malo sí sé que, bueno, o sea, regaña uno a uno, ¿no? Y como para no exhibir, digo que no necesariamente, o sea, creo que eso aplica cuando no son cosas éticas, ¿no? Pero ¿cuál es ahí tu punto de vista o cómo es? Como tú dijiste, ¿no? O sea, aprender de uno y del otro. Sí. Déjame decirte, yo no sé si tú fuiste formado por jesuitas, pero es interesante. Ah, bueno, entonces sí, ¿no? Pero es fascinante la historia y no la recoge ningún libro de historia de los jesuitas o de la iglesia, sino la recoge Malcolm Gladwell, que dice, cuando hay una transformación enorme del paradigma civilizatorio, como es nuestro caso, es decir, cuando ellos nacen en pleno renacimiento, en plena modernidad, lo común era que había en la Edad Media era una norma así grande y pesada y tú tenías que aplicarla mediante la prudencia a ese caso. Se llamaba la frónesis, ¿no? Es decir, deductivamente. Va. Y los jesuitas dicen, ¿qué pasa si hacemos otra cosa? Vamos a comparar ese caso con uno probadamente positivo y uno probadamente negativo. Y el que se parezca más, que es un poco lo que tú estás diciendo. Entonces, por ejemplo, se intensifica tanto el intercambio comercial en ese momento que se empiezan a dar fenómenos que no se conocían. Por ejemplo, que en un barco iba todo tu patrimonio para buscar el intercambio comercial. Entonces los jesuitas dicen, si yo aplico la norma medieval, que es, porque es que ahí surgen los protoseguros, o sea, alguien le dice al dueño de la carga, si tu barco no se hunde, me pagas $1, pero si se hunde, te pago 10. Es un seguro, ¿no? Es un protoseguro. Los primeros seguros, exacto, ¿no? Entonces, si hubieran aplicado la regla medieval, que era la prohibición de la usura, no hubiera seguros en Occidente. No, en cambio, lo que hicieron los jesuitas fue decir, a ver, la usura está prohibida, pero la contratación de un capitán de barco experto es
cosa común. ¿A qué se parece más esta nueva práctica? Y dijeron, no, pues no se parece tanto a la usura. La verdad es que este amigo paga más, como se le paga más a un capitán experto que conoce dónde puedes encallar, que sabe de los arrecifes, ¿no? Entonces, es lo mismo que estás haciendo acá. Entonces le dan permiso y cabida a los protoseguros. Ahorita estarían muy contentos todos los aseguradores. Le deben más a los jesuitas de lo que creen, de que haber estudiado en la Ibero, ¿no? Pero lo digo porque eso es lo que yo llamaba construcción heurística de normas. Y que ahora que estamos en un periodo, para bien y para mal, de cambio paradigmático, de crisis civilizatoria, como le queramos llamar, se vuelve a cobrar 500 años después vigencia, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que la deliberación ética no es nada más un juego o algo superficial. Marca el carácter, marca la personalidad de quien decide, de la organización para la cual decide, de la sociedad misma, y de una manera indeleble, ¿no? La ética no se trata de hacer cosas buenas, se trata de hacernos buenos mediante las cosas que hacemos. O sea, se trata de lo que lega para tu ser persona o para tu ser empresa, ¿no? Entonces, bueno, por ahí hay algo verdaderamente fascinante. Sí, se puede aprender de lo bueno y de lo malo, y ese juego de contrastes que inventaron hace 500 años estos sabios maravillosos, renacentistas, modernos, ahora se vuelve a presentar, ¿no? No nada más deductivamente buscar una norma y aplicarla, sino hacer un debate más vivo y más interesante de un juego comparativo. No, está increíble. Un poco en línea de lo que estás diciendo, ¿qué ventajas y desventajas tiene una intervención, digamos que a tiempo en la empresa? Porque es importante, ¿no? Mira, si es lineal, la desventaja puede ser, y es horrible lo que voy a decir, el efecto del chivo expiatorio. Claro. ¿No? Eso lo estudió un enorme pensador francés, René Girard, en donde hay organizaciones que dicen, hay una transgresión, nos preocupa, ¿no? Buscamos a un culpable de la dimensión de la transgresión, ¿no? O sea, la gente quiere que caigan peces gordos. Claro. Nos vamos contra él, fue Pancho. No, hijo, ya me empezaron. Te cacharon. Fue Pancho, o fue Pedro, o fue Guadalupe, ¿no? Claro. Entonces, con bombo y platillo lo expulsamos del sistema y regresamos tranquila nuestra conciencia a vivir el mismo problema cíclicamente. Claro, sin parar. Porque no se trataba de eso. Entonces, quiero decir con eso que los sistemas éticos a veces operan contra la ética. Claro. De años, además. Sí, ¿no? porque genera una injusticia adicional y se trata de que dos erróneos no hacen un correcto, ¿no? Sí. Dos erróneos no hacen un correcto. Two wrongs don't make one right, dicen los gringos, ¿no? O sea, entonces, también hay quien malutiliza la línea ética para denostar a alguien, para tirar a alguien, para etcétera, ¿no? Entonces, mira, nadie lo entendió mejor que Rafael Cauduro, en sus enormes murales en la ahora muy controvertida Suprema Corte de Justicia, en donde la tesis de este gran genio de la plástica mexicana, quizás el mejor de nuestra generación, no lo sé, es los sistemas de justicia se vuelven contra la justicia. Y entonces habla de los pecados del sistema de justicia. Uno de ellos, los archivos, ¿no? Dice, o sea, la lentitud de la burocracia. Y vayan, véanlo, todo el mundo vaya, véalo. Es increíble. Pone unos archivos viejos, oxidados, repletos, desbordados. Afuera hay legajos amarrados así, en el abandono, en la humedad, horribles. Pero cuando lo vuelves a ver, con la genialidad que tiene Cauduro, ves personas atrapadas en los archivos. Sí. Entonces, ¿no? Nos deja una sensación, es algo que hay que ver, ¿no? Es uno de los 7 pecados, pero demuestra que dolorosamente a veces
los sistemas que están hechos para transparentar, para vivir la integridad, para generar una cultura positiva, se pueden volver en contra de nosotros. Se pueden volver en contra de la ética, se pueden volver en contra de la dignidad de la persona. Entonces, es un llamado enorme el que hace otra vez los recursos del humanismo, la pintura, la plástica, ¿no? Es un llamado que hace una invitación muy poderosa a la humildad y a mantenernos siempre atentos y a ir con tiento cuando nos corresponde, por ejemplo, el privilegio de formar parte, ya sea de un consejo, ya sea de un comité de ética. Amigo, tienes algo muy valioso. Te está dando la organización poder. Utilízalo de una manera constructiva. Oye, ya para terminar, pero creo que es fundamental, ¿no?, que nos llevemos esta parte, ¿no? ¿Cómo conviene iniciar un código de ética o un proceso ético en una empresa, pues para que se quede bien institucionalizado? Yo te diría, Como última pregunta, porque ya nos pasamos de esos 18 minutos no sirven de nada, vamos a cambiarle el nombre al podcast, ¿no? Te diría, ojalá pudiera haber más enunciados en positivo que en negativo. Normalmente o muchas veces, dolorosamente, los códigos son listados de prohibiciones. No robarás, no matarás, todas las líneas rojas que no te debes de pasar. Pero muy poca expresión de la vitalidad, de la fuerza proactiva y constructiva de la ética. Nos comprometemos, buscamos tal, ¿no? Sí. Esa es una, muy importante. Buscamos la verdad en lugar de no mentiras, ¿no? Exacto, exacto. Nos comprometemos con la transparencia, ¿no? En lugar de decir puro no. Hay veces que igual hay veces que está bien. O sea, que empieces con lo positivo, pero que sí seas específico. Dejas que sí. No, vamos a decir, si tuvieras un 70% de la redacción en positivo y solo un 30% en negativo, ya ganaste muchísimo. Porque hay cosas, como tú bien intuyes y dices, que no se pueden poner en positivo, o quieres dejar clarísimo una línea no cruzable. Está bien, eso está bien, ¿no? Pero quizás lo fundamental es que el código tenga éticamente validez, ¿no? Porque no, pero además que sea válido, porque el Cártel Jalisco tiene su código. Y es un código que se cumple. Vaya que se cumple. Pero no es válido. Entonces, el criterio de validez, que ha sido la obsesión del pensamiento filosófico durante siglos, es fundamental. Y aquí una clave. Cuando está construido por los afectados por el código mismo y por las reglas en igualdad de circunstancias, lo damos por válido. Entonces, aquí nosotros aplicamos en esto la teoría de los stakeholders famosa, ¿no? En donde decimos, a ver, proveedores, clientes, colaboradores, accionistas, medio ambiente, sociedad, autoridades, todos están representados y con todos queremos establecer un juego ganar-ganar. No ponemos la satisfacción de las necesidades de uno por encima de los derechos de otro, porque eso no es válido. Entonces, la validez, toda la historia de la ética es una tensión entre lo válido y lo viable. Tampoco se trata de poner la línea ética, el listón tan alto que nadie quepa, ¿no? Y se vuelve una esquizofrenia terrible. No, tiene que ser viable, tiene que ser válido. Pues muchísimas gracias, Eduardo. Ya como dijimos, ya nos pasamos, pero muy conveniente, ¿no? Y sabes que pocas veces se habla de ética. Correcto, muy pocas y cada vez es más necesario, ¿no? Sí. Es que hay que hablar de lo que uno necesita. Una viejita decía, en mis tiempos no se hablaba mucho de sexo, pero se hablaba de honradez, ¿no? Y dices, qué bueno hablar, y yo creo que cada vez se habla más de lo que se requiere, de lo que se carece, pero también de aquello en donde uno intuye que hay soluciones poderosas para nuestro tiempo. Muy gracias por acompañarnos. Súper Querido Pancho, Paola, encantado, qué alegría. Amigos de 18 minutos, muchas gracias por acompañarnos. Nuestros amigos de MPI, de Mundo Ejecutivo y Smart Speakers, si les gusta, por favor, compartan este podcast, suscríbanse y hasta la próxima. Bye, bye, gracias.